Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta hermosa mañana de 21 de noviembre del 2021. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El día de hoy vamos a estar revisando el capítulo 14 del Evangelio de Juan en el módulo de respuestas del Señor Jesús y vamos a ver cuando Tomás le preguntó al Señor, ¿cómo podemos saber el camino? El texto que vamos a memorizar, si es que ya lo memorizaste, nos dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a profundizar en la enseñanza de este pasaje. ¿Cuándo dijo el Señor todo esto? Bueno, estamos ya en los últimos días, de hecho ya las últimas horas de vida del Señor Jesucristo. Y él había llamado a sus discípulos a que se reunieran en un aposento alto para celebrar la Pascua y celebrar la última cena. Podemos ver aquí a 11 de sus discípulos. Se asume que la sombra que vemos allá a la izquierda es la de Judas Iscariote que está saliendo para traicionarlo y quedan 11. Se siente un ambiente cargado de emoción. Se siente un ambiente donde está ya la tristeza, se percibe la tristeza y en donde hay cierta angustia, cierta ansiedad. Y el Señor Jesús lo sabe lo que está pasando en el corazón de cada uno de sus discípulos. Ese aposento alto, los comentaristas ubican un lugar tradicional, una ubicación tradicional dentro de Jerusalén que ustedes pueden ver aquí en este mapa, en la esquina inferior izquierda, en este recuadro rojo, el aposento alto, que fue donde tuvo lugar esta última cena. Recordemos que ya para entonces el Señor Jesús había venido de Betania, entró un domingo en esa entrada triunfal donde le gritaban Hosana al hijo de David. Y los días de lunes, martes, miércoles, el Señor estuvo realizando algunas acciones de enseñanza para sus discípulos, entre estos, el lavar los pies a sus discípulos, de forma tal que ya llegamos al jueves en la noche y están en esa última cena y en donde el Señor Jesús va a dar algunas instrucciones finales y va a revelar algunas cosas finales considerando la pregunta de sus discípulos. En ese momento el Señor Jesús estará calmando corazones atribulados, los corazones atribulados de Tomás, de Felipe, de Judas. Ya dijimos, no el Iscariote, sino el que se conoce como Judas el Bueno. Pero antes de continuar, vamos a ver quién es Tomás. Bueno, recordaremos que Tomás es muy conocido por ser el incrédulo, el que dijo, si no meto mi dedo en la llaga del Señor, no voy a creer que Él está vivo. En cuanto a Felipe, bueno, fue el que encontró a Natanael y lo presentó a Jesús. Él viene de Bethsaida, de Galilea, del norte de Galilea, y estuvo presente en el milagro de la alimentación de los 5,000. Cuando el Señor Jesús los retó y bueno, denle de comer a esta gente, él dijo, Señor, ni con 200 denarios vamos a poder darle alimento a toda esta gente. Y presenció el milagro. Vamos a tener cuidado de no confundir a este Felipe, que es apóstol, con el Felipe, que es diácono y evangelista, que narra el libro de los Hechos. Son dos Felipes completamente diferentes. Y por último tenemos a Judas. Judas, hermano de Jacobo, conocido como el Judas Bueno, porque su sobrenombre es Judas Tadeo, Judas Labeo, hermano de Santiago, de acuerdo a Lucas 6:16, pero también identificado como hermano de Jesús, porque ahí en Marcos 6 decían de Jesús, bueno, que no es el hijo del carpintero de José y María, no son sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. Entonces ahí encontramos que Judas y Jacobo o Santiago eran hermanos entre sí y medios hermanos de Jesús. Él es el responsable de la escritura de la carta de Judas y es una carta que está escrita justamente antes del libro de Apocalipsis. Bueno, yo creo que ya con este panorama podemos entrar en materia. En este capítulo 14 vamos a ver a esos tres personajes,
Tomás, Felipe, Judas. Vamos a ver 3 diálogos en donde va a haber palabras consoladoras, palabras de promesa, palabras que afirman. Y en el desarrollo del mismo vamos a ver 8 cosas muy valiosas que vamos a descubrir juntos. Vamos a ver la primera. En palabras consoladoras, versos del 1 al 7. Número 1. El Señor Jesús hace un llamamiento a creer. ¿Qué dice el verso? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué tenían turbación? ¿Por qué el Señor Jesús se daba cuenta de que estaban turbados? ¿Por qué empieza con esta frase? No se turbe vuestro corazón. Bueno, porque ya tenemos registrado en el capítulo 12 y en el capítulo 13 que el Señor Jesús les está hablando de su muerte. Nos dice en Juan capítulo 12, 23 al 25. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ya a partir de ese momento los discípulos estaban conscientes de que en cualquier momento el Señor iba a morir. Pero también cuando Simón le pregunta al Señor, ¿a dónde vas? Y le responde, pues a donde yo voy, tú no puedes ir, no me puedes seguir. Se refiere en ese momento a su muerte, pero me seguirás después. Y así fue, ¿verdad? Eso preparó el Señor Jesús el corazón de Pedro de que él iba a morir primero y después él, al tiempo indicado por Dios. Segunda cosa importante, una revelación en cuanto a la casa del Padre. Es hasta ese momento que el Señor Jesús le revela a sus discípulos que en la casa del Padre hay muchas moradas. Nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y lo dice la segunda parte. Voy pues a preparar lugar para vosotros o para ustedes. Entonces, es algo maravilloso. Dios los está llevando paulatinamente. Primero les dice, voy a morir. Después les avisa, allá en la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy a ir a preparar lugar, ¿verdad? Sí, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Qué significa? Voy a morir, pero voy a ir con el Padre. Voy a resucitar, voy a ir con el Padre. Todavía no lo dice en forma clara, pero ya empieza a, digamos, a sembrar esta idea en la mente y el corazón, en el subconsciente de cada uno de sus discípulos. Tercera cosa importante, una promesa del Señor Jesús. Otra vez vamos a repasar la última parte del verso 2. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Número 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vamos a detenernos aquí tantito. El Señor ya les dijo, voy a morir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar, voy a ir. Antes me voy a levantar y voy a ir. Pero en este pasaje nos dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, voy a regresar y me los llevaré conmigo y os tomaré a mí mismo. Se irán conmigo. Voy a regresar, los voy a recoger y se van a ir conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué cosa tan hermosa. Sin embargo, no perdamos de vista que el momento en que el Señor Jesús está diciendo esto, sus discípulos están con una carga emocional muy fuerte. Y cuando estamos con cargas emocionales muy fuertes, tal vez estamos oyendo las cosas, pero no necesariamente las estamos comprendiendo y las estamos asimilando a toda cabalidad. Solamente estamos en ese momento recibiendo. Va a haber un proceso de asimilación y de comprensión, pero de momento el Señor está sembrando toda esta información, toda esta promesa, toda esta buena noticia. En la casa de mi Padre estamos hablando de una casa, digamos así, una construcción, ¿sí? Y a sus discípulos no les pareció extraño lo que él les decía. Voy a la casa de mi Padre, voy a preparar lugar, voy a regresar y me los voy a llevar. ¿Por qué para ellos eso es natural? Bueno, porque es la forma natural en que se celebran las bodas judías de aquel tiempo y aún todavía en nuestros días.
Cuando un muchacho y una muchacha se casan, como pasó con José y con María, celebran el contrato del matrimonio. Ya están casados. O sea, no es que estén comprometidos, ya están casados. Legalmente ya están casados. Pero no viven juntos. Se casan y es a partir de ese momento que la novia sigue en la casa de sus padres, el novio se va con el papá del novio, y el papá del novio está vigilando, revisando que el hijo prepare casa para la novia. Y cuando el padre diga, ya está lista la casa, ya puedes ir por tu esposa, es hasta entonces que él puede venir por su esposa y llevársela a vivir con él. Y se celebran las bodas le llaman de los reyes. En ese momento, ese par de novios se convierten en reyes por un día, ¿sí? Y se celebran las bodas. Bueno, para los discípulos eso no era extraño, les parecía muy natural. Era un proceso, es un proceso natural, ¿sí? Entonces, va a preparar lugar, ya que está todo listo, yo regreso, los tomo conmigo y van conmigo. Cuarta verdad, esto es bien importante. Voy a preparar lugar, voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar. Y dice, y saben a dónde voy, y saben el camino. Y aquí es donde el Señor Jesús da el primer campanazo. A ver si están reaccionando. Y sí, gracias a Dios ahí estaba Tomás. Yo creo que si no hubiera estado Tomás, cualquiera de nosotros hubiéramos hecho el mismo papel que Tomás. A ver, señor, espérame. Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino? Esa es la gran pregunta de Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Pregunta. ¿Acaso el Señor no les había dicho a dónde iban a ir, dónde iba a ir él? Ya se los había dicho. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a ir a preparar lugares para ustedes. Pero Tomás pareciera que no puso atención, como a veces nos pasa cuando estamos en alguna clase. El maestro ya dio la respuesta y nosotros ni cuenta nos dimos. Bueno, así le pasó a Tomás. ¿Sí? Y ya les había dicho el Señor Jesús, voy a tomar, voy a preparar lugar, voy a regresar y me los voy a tomar conmigo y se van a ir conmigo. Y les dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ya se lo había dicho el Señor Jesús. Yo los voy a tomar y se van a ir conmigo. Pero a Tomás le pasó de noche. Entonces, el Señor Jesús habla más claro y le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Importante. Jesús se presenta como el yo soy. Esa misma expresión que utilizó Dios, el Padre, cuando se presentó ante Moisés en la zarza ardiendo allá en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Yo soy, el yo soy, el eterno, el que es, el que era y el que será, el que fue, el que siempre ha existido, el que tiene vida, el que es eterno. Bueno, ese yo soy le empezó a retumbar a Tomás, ¿sí? Yo soy, y empieza, el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. En el hebreo nos dice Anoji o Anoji, Haderek, Behaemet, Behahayim, Biish lo llamó el Hahab, Balti al Yadi. Anoji yo soy, Haderek el camino, Behaemet la verdad, Behahayim y la vida. Biish lo llamó, hombre alguno no vendrá al Padre, Hahab, Bilti, sin, dice al Yadi, sin que sea tomado de mi mano, sin estar tomado de mi mano. Yad es mano, Yadi mi mano. Y esto es algo hermoso. Para mí, descubrir esto en el hebreo original, traducido al español es, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí. Pero en el hebreo nos dice, tienes que venir tomado de mi mano para poder entrar a la presencia del Padre.
Entonces ya se lo dice el Señor Jesús de una manera muy clara. Vas a entrar el camino, el medio, para que tú puedas llegar al Padre. Voy a ir con el Padre, voy al cielo, voy al Padre donde están las moradas celestiales. Allí voy a ir. Les voy a preparar lugar. Voy a regresar y los voy a tomar y me los voy a llevar. Entonces aquí el Señor Jesús le está dando una respuesta a Tomás muy clara, muy concreta, muy precisa. Son palabras de consuelo. Son promesas hermosas, cosas que nunca habían escuchado antes. En los 3 años y medio no lo habían escuchado. Entonces cobra una vital importancia para ellos y fortalece su fe. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está ayudando a que Tomás y todos los demás discípulos saquen de su subconsciente aquello que ya les había él sembrado, ¿sí? Eso de voy al Padre, ¿sí? Voy, preparo lugar, regreso y me lo llevo. Ahora ya no está tanto en el subconsciente, ya lo trae al consciente. Entonces, al decir yo soy el camino, implica dos cosas. Conocer a Cristo es conocer el camino. Ellos conocían a Cristo, pero todavía no estaban conscientes de que Él era el camino. Y aquí se los confirma, yo soy el camino. ¿Sí? Creer en Cristo, ellos estaban creyendo en Jesús, estaban creyendo en el Mesías, lo habían seguido los 3 años y medio, creían que Él era el Hijo de Dios. Entonces, creer en Jesús es caminar en el camino correcto o de la manera correcta. ¿Sí? Conforme avanzas en tu comprensión de ese camino, estás llegando a la verdad, a la profundidad de las razones y fundamentos por qué Jesús es el camino. Pues que Jesús es el Cordero que vino a morir en nuestro lugar. Vamos a ir comprendiendo todas estas cosas. Ellos lo van a ir comprendiendo. Y conforme vas avanzando en esa comprensión, va a llegar el momento en que la manifestación de los poderes de la vida de Dios en tu vida es la que te impulsa a una vida piadosa. No es algo que te nazca y que tú lo tengas por ti mismo, es algo que viene de Dios y que te capacita y te da una percepción espiritual que no la vas a obtener por tu inteligencia natural o por tus emociones humanas. Es algo que Dios da por su espíritu y eso lo vamos a ver más adelante, el día de hoy. ¿Sí? Te capacita te abre una percepción espiritual. Tu conciencia, el Señor, la abre para que entiendas la verdad del Evangelio. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús nos se presente y nos haga saber que Él es camino, verdad y vida? Camino y verdad y vida, con I en cada caso. Porque si estoy por ahí deambulando por el mundo y no sé a dónde voy, Jesús es el camino. Hoy estoy confundido y no sé qué pensar, Jesús es la verdad. Me siento muerto por dentro. No sé si voy a poder seguir. He pensado en suicidarme. Puede pensar alguien. A mí me sucedió. Jesús es la vida. Jesús te da vida y te da vida eterna. Una vez que tú recibes al Señor Jesús, te encuentras con el Padre, entiendes y conoces la verdad y el Señor te da la vida misma, para empezar una vida abundante aquí en la tierra y vivir una vida eterna con Él cuando Él nos llame a su presencia o venga por nosotros. Qué hermosa noticia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que Jesús le estaba contestando a Tomás. Y bueno, hasta aquí hemos visto que el Señor ya dio palabras consoladoras a Tomás. Ya vimos 5 de las 8 cosas valiosas. Vamos a ver qué le contesta, qué le pregunta a Felipe y qué le contesta el Señor Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? Vamos a ver aquí una petición. Hay una petición de Felipe y Jesús le da una respuesta extensa para que no quepa duda. Felipe se acerca a Jesús en esa noche, antes de salir al huerto de Getsemaní, y le dice, Felipe, acá en privado así, me imagino que con voz hasta temblorosa y con mucha angustia y con, Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, nada más muéstrame al Padre. Esto me habla de una necesidad de Felipe, que él se estaba dando cuenta que se iba a quedar huérfano. ¿Por qué se sentía así? Había una necesidad de un padre. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, todo maestro que llamaba a sus discípulos, este maestro los adoptaba y se iban a vivir con él porque era un maestro, era un mentor.
y se convertían como en sus hijos, de forma tal que cuando murió ese maestro, los discípulos de ese maestro se decía que había muerto su padre y que eran huérfanos. Aquí Felipe está mostrando también una necesidad muy profunda de una figura paterna. Seguramente él ya se sentía huérfano, él sentía que se le iba a su padre, ¿sí? Su maestro. Por eso dice, Señor, muéstranos al Padre y eso a mí me basta. No me quiero sentir huérfano, quiero saber dónde está, quiero verlo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pudiéramos decirlo en términos actuales, yo soy la misma fotografía, soy el Padre mismo, mi carácter, mi forma de ser, las obras que yo hago, todo es mi Padre se manifiesta en mí. Y le dice Jesús, ¿cómo pues me dices tú? Muéstranos al Padre, pues si me ves a mí, ves al Padre. Observemos la analogía. Al principio dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. Y aquí a Felipe le dice, ¿me has visto a mí? Pues has visto al Padre. Dice el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, o sea, vivo en el Padre, somos uno, y el Padre en mí. De otra manera, si no me crees por esto, créeme por mis mismas obras. ¿Y cuáles son las obras que hizo el Señor Jesús? Perdonó pecados, sanó enfermos, resucitó muertos, sabía lo que había en el corazón de la gente, dominó la naturaleza, multiplicó los panes. Todas esas obras hizo el Señor Jesús. Entonces, confronta el Señor Jesús a Felipe y le dice, muy bien, tú me has visto hacer todo esto durante estos 3 años y medio, ¿sí? ¿Todavía no crees que el Padre mora en mí, yo por mí mismo? O sea, yo hago lo que el Padre me manda, Él hace las cosas a través de mí. Era algo difícil para Felipe comprender. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, se cuenta que soy la copia fotostática del Padre, ¿sí? Y esto me recuerda un pasaje allá de Colosenses, ¿verdad? Es la imagen de Dios mismo, Hebreos 1:3. Él es la imagen misma de su substancia. Jesucristo representa y es la divinidad misma. Bueno, Felipe estaba en ese proceso, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Y dice en el verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, yo me voy, pero ustedes se van a quedar, van a hacer las mismas obras y aún mayores que las que yo hago. ¿Cuáles son esas obras? Ya lo dijimos. Sanar enfermos. ¿Qué nos manda el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versos 7 y 8? Eso es un texto de mis preferidos, de mis favoritos, y si no es que un fundamental para mí. Yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracias. ¿Recibisteis sin pagar? Da sin cobrar. Todo lo que vayas a hacer, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero lo primero, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El día de salvación para tu alma se ha acercado. Es lo más importante. Es lo que tenemos que hacer. Y son cosas que no podemos hacer utilizando nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Eso sirven y ayudan, pero no hacen el milagro. La obra la hace Dios. Si el Señor nos concede que un enfermo sane, no es porque nosotros tengamos poder alguno, es porque nosotros dejamos que Dios obrara a través de nosotros. ¿Cómo? Aquí está la clave, verso 13. Y todo lo que pidiereis, en oración, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, no los estoy mandando y los estoy dejando solos. Ustedes vayan y cada vez que encuentren una situación así, pídanme en oración y yo voy a obrar a través de ustedes. Yo, el Hijo, voy a obrar a través de ustedes. ¿Sí? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, el Señor Jesús.
Tú solamente pídeme para que el poder de Dios fluya a través de ti y se obre la sanidad. Y Dios lo hace. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que tienen cáncer, oramos por los que han tenido COVID y el Señor hace su voluntad, los sana, o si no quiere que, si ya los quiere con Él, se los lleva. Pero nosotros oramos y hemos visto milagros. El Señor ha sanado enfermos, ha levantado, ha resucitado muertos, ha sanado leprosos, cancerosos, ¿sí? Gente que tiene desórdenes mentales, el Señor los sana. Pero ¿cómo? A través de la oración, a través de un creyente que está en comunión con Él y a través de la oración. Vemos en el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La segunda clave. Primera, pidan en mi nombre y yo lo haré. Segunda clave, si me aman, guarden mis mandamientos. Y fíjense lo importante en el verso 21, al final de este pasaje. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otro campanazo, segundo campanazo. Felipe se queda. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Señor, son dos cosas. Yo te estoy diciendo, muéstranos al Padre. Observen que aquí Felipe busca la relación, ¿sí? Mientras que Tomás está buscando llegar a las ciudades, a las mansiones celestiales. Uno está buscando la casa, el otro está buscando el hogar. Las necesidades son diferentes, ¿sí? Y aquí Señor Jesús le dice, guarda mis mandamientos, y el que guarde mis mandamientos será amado por mí, por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Para Felipe fue así como que un campanazo. ¿Por qué? A ver, Señor, ¿cómo? No te vas a manifestar así en público con pompas y trompetas y que vas a hacer notar que tú eres el Hijo de Dios. No lo vas a hacer así, de manera pública y portentosa. El Señor Jesús le está diciendo, no. Va a ser uno a uno, en privado, y si me ama, ¿sí? Si guarda mis mandamientos, va a ser acá, sin hacer ruido. No necesito de toda esa pompa y toda esa parafernalia, ¿sí? Es un romper paradigmas. Vamos a ver. Dice en el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿sí? El Espíritu de verdad. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo que ya son varias formas por las cuales Él va a manifestar su poder para que nosotros podamos hacer obras mayores que las que Él hizo. Es su promesa, ¿sí? Oren, oren pidiéndome que yo actúe, guarden mis mandamientos y además nos da el poder suyo a través de su Espíritu. Les mandaré un consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no lo puede recibir ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está en vosotros y estará con ustedes. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Observen que Felipe no le dijo, es que me siento huérfano, no se lo dijo, pero el Señor Jesús lo percibió inmediatamente. Esa parte emocional que está en el subconsciente de Felipe, el Señor la captó así. Y le dice, no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué se los dice? Porque ya comentamos que un maestro de ese tiempo, a sus discípulos, cuando moría el maestro, se les consideraba a esos discípulos que habían quedado huérfanos. Entonces el Señor Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes. Ya lo había dicho al principio con Tomás, voy a venir por ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá, otra vez voy a morir, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán, vosotros también viviréis. O sea, voy a morir, pero voy a resucitar, y si yo resucito, también ustedes resucitarán. Es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Y luego nos dice en el verso 20,
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y aquí utilicé estas dos imágenes para representar que Jesús está en nosotros, ¿verdad? Nos dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. La cruz representa a Jesús, la mano azul representa al Padre y la mano rosa nos representa a nosotros. Estamos unidos, hay una unidad ahí muy profunda. Cuando yo leí este pasaje, que si yo estoy en mi Padre, me imagino al Padre como un recipiente grande, Jesús adentro de ese recipiente grande y luego adentro de ese recipiente más pequeño nosotros, así como esas muñequitas que tú vas sacando, la más chiquita y luego la más grande la sacas y luego la medianita y la chiquita. Bueno, así siento que estamos. ¿Sí? Una cosa hermosa. Es una promesa. Yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces, en esta segunda parte hasta aquí hemos encontrado que hay una promesa más que se resumen de esta manera. Primero, rogaré por otro consolador, el Espíritu Santo, que morará y estará en ustedes. Dos, no los dejaré huérfanos, porque yo vivo, también ustedes van a resucitar. Número 3, conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Bendito sea Dios, qué cosa tan hermosa. De parte nuestra, la forma concreta de mostrar amor a Jesús es obedeciendo sus mandamientos. Entonces, en consecuencia, el Padre nos amará, Jesús nos amará y se manifestará en nuestras vidas. Es algo hermoso, está todo muy concatenado. Y vemos que estas palabras de promesa trajeron paz al corazón de Felipe. Oye, que si los demás lo ven o no lo ven, ya no le importaba. Ya entendí que va a ser algo, tú te vas a manifestar en la intimidad del corazón de cada persona. Y vamos por la última parte. Vamos a ver ahora las palabras que afirman, vamos a ver las preguntas que le hace Judas, el bueno, Judas Tadeo, Judas Leveo, y vamos a ver sobre un amor que crece y un amor que se conoce o que se manifiesta. ¿Sí? Dice en el verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Eso ya va un poquito aquí con lo que sucede con Felipe, ¿verdad? Otra vez, Jesús le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. ¿Sí? Dice, en el pasaje anterior diría, me manifestaré. Aquí habla ya de algo más íntimo. Haremos morada. ¿Se dan cuenta que vamos en una etapa progresiva? Primero casa, hogar. Dios, mi Padre. ¿Sí? El Padre de Jesús, el Padre de Felipe. Y ahora, con Felipe era, me manifestaré, me mostraré, y acá es, haré morada. Dice en el verso 24, el Señor Jesús es muy incisivo y pone todo muy fino, muy claro. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo ya no me hablo por mi cuenta ni me mando solo y ando, no. Yo hago lo que el Padre me manda. Les he dicho ya estas cosas estando con ustedes. O sea, no sé, nadie se las está contando. Yo aquí de viva voz se las estoy diciendo. El Padre es el que me ha mandado y yo estoy haciendo lo que el Padre me manda. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, otra vez, la unión del Padre y del Hijo. ¿Sí? El Padre enviará al Consolador, el Espíritu Santo, en mi nombre. Él les enseñará, nueva tarea aquí, todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan maravillosa, hermanos y amigos. El día de hoy necesitamos libros, yo necesito la Biblia, yo necesito estarla leyendo constantemente y aunque ya la he leído muchas veces, la tengo que volver a leer porque hay cosas que se me olvidan. Necesito estarla recordando. El Señor tuvo la precaución
de asegurar que quedara su palabra escrita para que tuviéramos la oportunidad de leerla, releerla. Ya hasta la tengo viejita, mire, ya se me está acabando esta. Donde la estamos usando, donde nos estamos alimentando de ella. Bueno, el Señor Jesús tuvo la precaución de que estos primeros creyentes, cuando todavía no había mucha tecnología como ahora, tuvieran la seguridad de que siempre iba a haber alguien que les iba a estar recordando todo lo que Él les enseñó y todo lo que Él les dijo durante esos 3 años y medio, porque dice, les enseñará todas las cosas, es decir, de lo que yo les enseñé y aún más, y les recordará todo lo que yo les he dicho, todo lo que les dije. Oigan, no sé a ustedes, pero tal vez se les olvide lo que platicaron ayer. Bueno, el Espíritu Santo nos está recordando constantemente las cosas que el Señor Jesús nos ha prometido. ¿Se acuerdan que empezamos con no se turbe vuestro corazón? Creed en Dios, creed también en mí. Bueno, aquí el Señor está poniendo la estocada final. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Una vez más, no se turbe vuestro corazón. No estén angustiados. No tengan miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les estoy dejando la paz mía, no la del mundo. La paz mía, la tranquilidad y la confianza de que estoy a cargo. Voy al Padre y regreso por ustedes. Verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, si me amarais, os habríais regocijado. ¿Por qué les dice eso a Jesús? Pues para sacarlos tantito de su tristeza. Estaban tristes porque el Señor se iba. Entonces ellos nada más estaban viendo su situación. Ay, me vas a dejar solo, ¿sí? Pero no estaban viendo la situación de, ay, vas a ir con el Padre, qué bonito. No, ni les pasó por la mente, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, si me amarais, se habrían regocijado porque voy al Padre. ¿Por qué he dicho que voy al Padre? Porque el Padre es mayor que yo. Eso habla de que Jesús se humilla a sí mismo delante del Padre y se sujeta a su voluntad. Verso 29. Pero ahora, dice aquí, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Si se dan cuenta, durante todo el capítulo 14 hemos estado hablando de crean. Creéis en Dios, crean en mí, para que crean. Si no me creen por mí mismo, me crean por mis obras. Aquí, para que crean, para que cuando yo no esté, ustedes crean cuando las cosas sucedan. Ya estamos al terminar, verso 30. No hablaré ya mucho con ustedes o con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Era la forma antigua en que los fariseos se referían a Satanás. Y él nada tiene en mí, o sea, él y yo no tenemos nada que ver, ¿sí? Él va a hacer lo suyo. Verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. En ese momento termina la cena. El Señor Jesús se levanta de la mesa y salen del aposento. Y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir estudiando en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, 17, 18, todo lo que sucedió camino al huerto del Getsemaní. Yo me imagino, y esto es como preparación para la próxima clase, que cuando iban por el camino al huerto, se encontraban por ahí por las viñas, y es donde el Señor habla de la vid verdadera, ¿verdad? Vamos a dejar esto hasta ahí. El Señor nos dice en el verso 31, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago yo. Es decir, soy obediente, hago la voluntad del Padre. Que el Señor nos encuentre a nosotros haciendo su voluntad, porque es la forma de mostrar que le amamos, obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué aplicaciones tenemos de este estudio del día de hoy? Primero, pues todo el capítulo es un llamamiento a creer en Jesucristo y en sus obras, en que Él es el Señor. Número 2, pues a que recordemos las 8 cosas importantes, ¿sí?
van a poder ustedes repasar este estudio cuantas veces quieran para recordar cuáles fueron esas cosas importantes, las promesas, las palabras, los descubrimientos. Y número 3, el Señor dijo que no dejaría huérfanos a sus discípulos, sino que enviaría al Espíritu Santo y que sería nuestro consolador, que nos enseñará y nos recordará todas las cosas que Él nos ha dicho. Y damos gracias a Dios porque aquellos quienes hemos tomado una decisión por Cristo, quienes le hemos recibido como Señor y Salvador, sabemos y tenemos por experiencia que Él envió de su Espíritu para darnos la seguridad de la vida eterna y para tener ese consolador que nos ayude a recordar todas las cosas que el Señor quiere que hagamos para obedecer al Dios Todopoderoso, al Dios y Padre Celestial. Sabemos que Él va a regresar y va a regresar por los suyos, por todos aquellos que quisieron obedecerle y seguirle, por aquellos que quisieron reconocerle como el Salvador de sus vidas y el Señor de sus vidas. Dios te bendiga el día de hoy. Hemos terminado nuestro estudio y mi oración es que haya quedado para ti claro que el único medio, la única forma de tener comunión con el Padre es tomarte de la mano del Señor Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Bendiciones. Hasta pronto.